En la boda, mi esposo me hizo besar los pies de su madre. Creyó que rogaría. El día de mi boda, mi prometido empujó mi cabeza, obligándome a pasar 3 veces por debajo de las piernas de mi suegra antes de permitirme entrar en la casa. Pensaron que suplicaría de rodillas, humillada, pero nadie esperaba que estallara en carcajadas y dijera una sola frase que hizo palidecer de terror a toda su familia. El coche nupcial descapotable se deslizaba por una carretera comarcal asfaltada en el interior de Andalucía, donde todavía se veía paja esparcida aquí y allá. Era un día soleado de octubre y una brisa fresca acariciaba mi largo velo blanco. Se suponía que era el momento más feliz en la vida de una mujer. Yo, Beatriz, de 32 años, directora comercial de una de las mayores cadenas minoristas del sur de España, llevaba un vestido de novia exclusivo con incrustaciones de miles de cristales de Swarovski. Orgullosa, me dirigí hacia la casa de su familia. A mi lado estaba Hugo, el hombre con el que había compartido mi vida durante 3 años. Hugo era profesor ayudante en la Universidad Politécnica, y su sueldo no representaba ni una quinta parte de mis ingresos. Pero eso nunca me había importado. En el despiadado mundo de los negocios, lleno de traiciones, solo anhelaba un puerto seguro. Hugo interpretaba su papel a la perfección. Atento, siempre lleno de moralidad. Creí ciegamente que su aparente sencillez compensaría la falta de recursos económicos. Toleraba incluso su excesiva dependencia de su madre, engañándome a mí misma, pensando que un buen hijo seguramente sería un buen marido. Pero me equivocaba. Me equivocaba gravemente. El coche se detuvo frente a una vieja casa de 3 plantas en las afueras de un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla. Al lado, habían montado una carpa de boda desde la que tronaba música y rumbera a un volumen ensordecedor. Sus parientes se agolpaban a ambos lados de la calle para recibir a la novia de la ciudad. Sonreí. Era la sonrisa de una mujer segura de sí misma al bajar del coche. Tomé a Hugo, del brazo, y justo detrás de nosotros iban mis padres con rostros radiantes y orgullosos. Sin embargo, mi sonrisa se desvaneció cuando nos acercamos al arco de flores de la entrada. Allí estaba doña Carmen, la madre de Hugo, en una pose imponente. Llevaba un vestido de terciopelo rojo chillón, pero su postura era extremadamente vulgar. Estaba de pie con las piernas abiertas, las manos en las caderas, la barbilla levantada y una mirada altiva e inquisitiva llena de malicia. No hubo sonrisa de bienvenida ni un abrazo cálido de la suegra para la nueva nuera. A nuestro cunas alrededor, cientos de ojos de su familia nos miraban fijamente. Se podían oír murmullos. Frunciendo el ceño, me detuve y miré a Hugo, pero él, en lugar de intervenir en mi defensa, me soltó el brazo, retrocedió, expresión cobarde y sumisa. Miraba alternativamente a su madre y a mí. Doña Carmen se aclaró la garganta. Su voz chillona y áspera resonó por encima de la música. Anunció con orgullo a todos que la familia García tenía sus viejas reglas. Dijo que las novias de la ciudad, como tienen dinero y provienen de familias ricas, suelen ser arrogantes, descaradas y no respetan a la familia del marido. Por lo tanto, antes de cruzar ese umbral para ser reconocida como una García, debía conocer mi lugar y respetar la jerarquía. Exigió que, en señal de sumisión, me arrodillara con ese vestido caro y le besara los pies delante de todos los invitados antes de poder entrar a la casa de la boda. Si no lo hacía, no cruzaría esa puerta. La atmósfera se espesó. Mis padres detrás de mí se quedaron petrificados, pálidos por la conmoción. Los vecinos abrieron mucho los ojos. Algunos negaban con la cabeza, otros sonreían discretamente, esperando ver cómo la novia rica sería educada por la suegra. Yo estaba paralizada. La sangre me hirvió en las venas y me subió a la cabeza. Me zumbaban los oídos. No podía creer lo que acababa de escuchar. En pleno siglo XXI, una mujer con estudios superiores, que había construido sola un patrimonio valorado en millones de euros, estaba siendo obligada a someterse a un ritual humillante que
pisoteaba su dignidad como si fuera un animal. En el día de mi propia boda, me volví hacia Hugo con una mirada penetrante, esperando una reacción del hombre que había elegido como esposo. Pero Hugo no me miró a los ojos. Miró furtivamente a su madre y luego, de repente, extendió su mano pesada y me empujó fuertemente en la nuca. La fuerza de un hombre adulto fue brutal. Quería obligarme a agachar la cabeza, a arrodillarme ante cientos de personas. Rechinó los dientes y me susurró ásperamente al oído: «Obedece. Mi madre solo te está probando un poco. Hazlo y tendremos paz. No avergüences a mi madre delante de la familia. No arruines esta boda que ha costado tanto dinero. Una mujer, cuando se casa, debe seguir a la familia del marido. Ceder un poco no matará a nadie». Ese empujón en la nuca fue como un golpe de martillo que destrozó 3 años de ciega ilusión. Arrancó la máscara de buen chico de la cara de Hugo, revelando la esencia de un hombre débil, cobarde y mezquino. En lugar de proteger a su esposa, se alió con la ignorancia de su madre para humillarme, solo para satisfacer el orgullo vano y la terrible inseguridad de una familia pobre que quería mostrar poder. Pensaron que amaba a Hugo hasta perder la razón. Pensaron que una mujer de más de 30 años, ya con el vestido de novia ante todos los invitados, aceptaría la humillación por miedo a la vergüenza de una boda cancelada. Querían usar la presión de la multitud para romper mi dignidad, convirtiéndome en una muñeca sumisa para luego manipularme y chuparme el dinero, pero eligieron a la persona equivocada. Yo, Beatriz, nunca supe lo que significa aceptar la humillación. Enderecé el cuello, usando toda la fuerza que había desarrollado durante años en el gimnasio, y empujé el brazo de Hugo con tanta fuerza que se tambaleó y casi se cayó. Me alicé los pliegues del vestido y levanté la cabeza. Mi mirada ya no expresaba asombro ni dolor, sino un desprecio absoluto. Miré a doña Carmen, parada con las piernas abiertas, y a mi aterrorizado ex prometido. En el silencio sepulcral que se hizo, estallé en carcajadas. Una risa fuerte, fría y llena de ironía. El sonido de mi risa hizo temblar a la multitud. Doña Carmen frunció el ceño. Hugo abrió mucho los ojos. Extendí la mano, arranqué el clavel de su solapa, lo tiré al suelo y lo aplasté, con el tacón alto de mi zapato. Luego levanté la barbilla y dije en un tono suficientemente alto como para que todos sus parientes, incluso los que estaban más lejos, escucharan perfectamente cada palabra: «Doña Carmen, Hugo, piensan que esta casa es un palacio real y esta puerta es la entrada a un castillo para que yo tenga que pasar por debajo de sus piernas. ¿Saben ustedes dónde están parados realmente? Esta casa de 3 plantas es tierra ancestral de los García. Hugo la hipotecó en el banco el mes pasado por 200.000 euros para pagar deudas de juego. Y la persona que firmó como avalista, usando los activos de mi empresa para asegurar su deuda, fui yo. ¿Quieren que pase por debajo de las piernas de una anciana para entrar en un cuchitril que está a punto de ser embargado por el banco? Olvídense. Oficialmente cancelo esta boda y advierto a toda la familia García que mañana, por la mañana, el banco vendrá a precintar esta casa. Van a tener que abrir las piernas en la calle». Dicho esto, me di la vuelta sobre mis talones. Mis padres no dijeron ni una palabra, solo asintieron con orgullo y me siguieron. Toda la familia García parecía como si les hubiera caído un rayo. La cara de doña Carmen cambió de color, de rojo a pálido y luego a morado. Se tambaleó. Sus piernas, ampliamente separadas, se doblaron y cayó sobre el frío suelo de piedra, balbuceando algo ininteligible. Los parientes que antes susurraban y sonreían, ahora estaban con la boca abierta, mirando con horror a Hugo. Hugo estaba paralizado, con la cara deformada por una mueca, y gotas de sudor frío le corrían por la frente. Nunca imaginó que el terrible secreto, que me suplicó de rodillas que guardara para salvar esta casa, sería revelado por mí ante todo su clan. Se sintió despojado de toda dignidad,
humillado y presa del pánico. Cuando me acercaba a la puerta del lujoso coche, su instinto de supervivencia y el miedo a perder a la gallina de los huevos de oro le hicieron lanzarse tras de mí, agarrando la cola de mi vestido de novia. Beatriz, Beatriz, te has vuelto loca. ¿Cómo te atreves a hablar de esto aquí? Vuelve inmediatamente. Suelta mi vestido con esas manos sucias. Un pedazo de basura como tú no tiene derecho a tocarme ni un segundo más. No hagas una escena. Hemos gastado miles en esta boda. La familia y los invitados están mirando. Mi madre solo te pidió que pasaras 3 veces. No te hubiera pasado nada. Tenías que hacer este escándalo y destruir el honor de mi familia. Si cancelas la boda, te quedarás con la etiqueta de mujer abandonada, plantada por su marido. ¿Crees que eso es bonito? Honor. ¿Tu familia tiene honor que destruir? Un adicto al juego que arruinó su propia casa y una vieja ignorante con delirios de grandeza. Prefiero quedarme solterona el resto de mi vida. Prefiero tirar los miles de euros gastados en la boda que cargar en mi cuello el peso podrido de tu familia. Beatriz, te lo ruego de rodillas. Entra y casémonos. Luego, arreglaremos las cosas entre nosotros a puerta cerrada. Si te vas ahora y el banco embarga la casa mañana, ¿dónde viviremos mi madre y yo? Toda la familia nos maldecirá. A mi madre le dará un infarto. Si no tienes piedad de mí, respeta, al menos tu propia reputación. Mi reputación la gano yo misma, con mi dinero y mi competencia. La reputación de vuestra familia ha sido pisoteada por tu propia madre con las piernas abiertas. Si te da pena, ve esta noche a llorar en sus brazos y haced las maletas para vivir debajo de un puente mañana. Tengo derecho a retirar mi aval en cualquier momento si detecto un riesgo. Y el mayor riesgo de todos es tu carácter podrido. Beatriz, traidora, me has engañado. Quieres destruir a mi familia, ¿verdad? ¿Sí? No te casas conmigo. Nos pagarás una indemnización por el honor y por la boda. Ahora, si tienes agallas, preséntate en mi empresa y exígelo. Y ahora quítate de mi camino antes de que mi coche te pase por encima de las piernas. ¿Crees que porque tienes dinero puedes humillarme? No te dejaré tener paz. Te arrepentirás de esto. Ya me arrepiento. Me arrepiento de haber perdido 3 años de mi vida con un montón de basura. Cerré la puerta del coche y le dije al conductor que arrancara hacia Madrid. Sin boda, sin fiesta. El descapotable nupcial dio la vuelta y se dirigió directamente al centro de la ciudad, dejando atrás la carpa roja en un caos total, pareciendo un hormiguero inundado de agua hirviendo. En el coche había tanto silencio que oía el sonido de mi propia respiración, exhausta. Mi madre, sentada a mi lado, no dijo ni una palabra de reproche, solo sostuvo fuertemente mi mano fría. Mi padre en el asiento delantero mantenía una postura erguida. De vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor con una mezcla de dolor y un orgullo inmenso. Siendo un militar retirado que siempre se había guiado en la vida por la integridad, entendía perfectamente que la drástica decisión de su hija había sido un acto legítimo de defensa propia. Al llegar a nuestra villa familiar en La Moraleja, lo primero que hice fue ir directamente a mi habitación, desabrochar y quitarme ese pesado vestido de novia. La creación de alta costura que me había costado miles de euros y por que había viajado especialmente al extranjero, yacía ahora en el suelo como un montón de tela sin valor, reflejando perfectamente los 3 años de ilusión que acababa de enterrar. Entré en la ducha. Dejé que el agua fría corriera abundantemente por mi cuerpo, quitando el pesado maquillaje y los últimos rastros de esperanza de un futuro junto a Hugo. Cuando salí vestida con un cómodo pijama de seda, sentí un enorme alivio. Había logrado sacar el pie del pantano antes de que fuera demasiado tarde. El lunes por la mañana, en lugar de disfrutar de la luna de miel en las Maldivas, como estaba planeado originalmente, me puse un traje negro impecablemente cortado y fui a la sede del banco donde tenía estatus de cliente VIP. 3 meses antes, Hugo se había arrodillado a mis pies,
sollozando, y confesó que había entregado las escrituras de la casa familiar a unos usureros para pagar apuestas de fútbol. La deuda acumulada de capital e intereses ascendía ya a 200.000 euros. Los usureros amenazaban con cortarle los dedos, pintar la casa con sangre y ocuparla si no pagaba. Cegada por el afecto y creyendo en la promesa de que cambiaría después de la boda, utilicé mi posición de directora y mis garantías personales para permitir la obtención de un préstamo de 200.000 euros en el banco para pagar la deuda urgente, con la condición de que el crédito solo se activaría después de la firma del acta matrimonial en el registro civil. Afortunadamente, la ceremonia religiosa iba a ser antes de la firma oficial de los documentos en el ayuntamiento, que se había pospuesto para la semana siguiente debido a mi apretada agenda. Esa fue mi salvación. En la sala VIP del banco, ordené la cancelación inmediata de todas las garantías. Al retirar mi firma, el crédito para la familia de Hugo quedó bloqueado permanentemente. Sin ese dinero, los usureros volverían inmediatamente para cobrar la deuda a esa familia pretenciosa. Firmé los documentos con una sonrisa irónica, imaginando a los corpulentos cobradores irrumpiendo por la calle, imaginando a los corpulentos. Puerta donde el día anterior doña Carmen había estado parada con las piernas abiertas. Sería un gran espectáculo. Como era de esperar, el karma llegó más rápido que un abrir y cerrar de ojos. El miércoles por la tarde, la puerta de hierro de mi casa tembló por golpes violentos, acompañados de gritos e insultos que perturbaban la paz de la calle. A través de las cámaras de seguridad vi la cara furiosa y congestionada de doña Carmen con Hugo a su lado, luciendo patético en compañía de varias tías, charlatanas de su familia. Habían alquilado un taxi y venido desde la periferia hasta mi casa en La Moraleja para montar un escándalo. Ya iba a llamar a la policía, pero mi padre me detuvo. Con su calma habitual, se puso una camisa de manga corta y salió al patio. Fui tras él mientras la puerta se abría lentamente. Doña Carmen se abalanzó hacia adelante como una bestia enloquecida, tratando de agarrarme por el cuello, pero mi padre extendió su fuerte brazo y la empujó. El gesto no fue violento, pero tuvo suficiente autoridad para que la anciana se tambaleara y casi cayera sobre Hugo. Frustrada, se sentó en el umbral de piedra de la puerta, golpeando el suelo con Nurraila en las manos y gritando: «Gente, vengan a ver. Esta familia usa el dinero para aplastar a los pobres». Su hija aceptó nuestros regalos, llevó el vestido que eligió mi hijo, y en la puerta de nuestra casa se echó atrás y escupió a mí. Familia. Ahora se ha aliado con el banco para quitarle la casa a mi hijo. Quieren vernos en la miseria. Mi padre, con los brazos cruzados, miró fríamente a cada uno de ellos y dijo, con voz potente: «Por favor, tenga cuidado con lo que dice sobre sus regalos. 3 cajas de dulces baratos, que no valen ni 30 euros, mientras que mi hija gastó miles en el banquete y la decoración de su fiesta. Aceptar sus regalos a cambio de pasar entre sus piernas. Criamos a nuestra hija para ser una mujer de éxito, directora de cientos de empleados. No para que se casara con una familia sin escrúpulos que pisotea la dignidad humana». Viendo la firmeza de mi padre, Hugo cambió de táctica. Dio un paso adelante, derramando lágrimas de cocodrilo. «Señor Navarro, sé que cometí un error. Mi madre actuó debido a viejas tradiciones y ya la he reprendido. Pero Beatriz fue cruel. Canceló la boda a mitad, dejando a mi familia humillada ante todo el vecindario, y además canceló la garantía bancaria. Esta mañana, los usureros ya aparecieron y destrozaron nuestra puerta. Beatriz fue despiadada. Si ya no tiene sentimientos por mí, exijo una indemnización por los daños». «Indemnización». Solté una carcajada, parándome junto a mi padre. «¿Quién le debe a quién?». Al oír hablar de dinero, doña Carmen se puso de pie de un salto con los ojos inyectados en codicia. «Sí, tienes que pagar. Cancelaste la boda y nos expusiste a los costos del banquete. El honor de mi Hugo ha sido manchado. Tienes que
pagarnos 100 euros por daños y perjuicios ahora, y tienes que reactivar la garantía bancaria para salvar nuestra casa. Si no lo haces, no me iré de aquí. Traeré a todo el pueblo para convertir esta casa en un infierno. Eres directora. Tienes miedo de la vergüenza, así que paga. Miré a esa familia de parásitos que intentaba chantajearme con amenazas. Pensaban que porque éramos gente educada de la ciudad, temerosos del ruido y los chismes de los vecinos, les tiraríamos un poco de dinero para deshacernos del problema. Pero mi padre no era un hombre fácil de intimidar. Cogió el teléfono, marcó tranquilamente el número. En menos de 15 minutos, las sirenas de la policía comenzaron a aullar al final de la calle. Viendo los coches patrulla azules de la Policía Nacional, el entusiasmo de doña Carmen y Hugo por montar un escándalo se apagó como un globo pinchado. Los parientes que los acompañaban se retiraron apresuradamente, cubriéndose la cara. Di un paso adelante y señalé a Hugo. Un tipo adulto que no trabaja para pagar deudas de juego y trae a su madre anciana para intentar extorsionar dinero a una mujer. He llamado a la policía por alteración del orden público e intento extorsión. Si eres un hombre, quédate y explícate ante las autoridades. Doña Carmen, pálida de miedo al ver acercarse a los agentes, agarró a Hugo del brazo y lo metió apresuradamente en el taxi que esperaba. Antes de cerrar la puerta, rechinó los dientes y gritó: «Pagarás por esto, víbora, no te daré paz». El taxi se alejó a gran velocidad, dejando atrás solo humo y nuestro absoluto desprecio. Después de la derrota en la casa de mis padres, pensé que entrarían en razón, se centrarían en solucionar la deuda con los usureros. Volví a mi intensa rutina de trabajo como directora comercial regional. Para mí, la carrera siempre había sido mi escape, la única cosa que nunca me traicionaría. El grupo en el que trabajo es una corporación internacional con oficinas modernas ubicadas en la Corporación Internacional, zona más prestigiosa de Madrid, donde circulan diariamente miles de elegantes, profesionales. Pero subestimé el descaro de alguien que está acorralado por su propia codicia. El jueves por la mañana, mientras dirigía la reunión estratégica trimestral con todos los directores de sucursal, las puertas de la sala de conferencias en el piso 20 se abrieron violentamente. Elena, mi asistente personal, entró con la cara pálida y me susurró al oído: «Beatriz, tienes que bajar inmediatamente a la recepción en la planta baja. La familia de tu ex prometido está montando un escándalo enorme allí. Lloran y gritan insultos. La seguridad del edificio intenta detenerlos, pero están incontrolables. Los empleados de diferentes pisos ya están mirando». Sentí un escalofrío. Mi familia consistía solo en mis padres, que nunca harían tal escena. Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Esos parásitos decidieron jugar la última carta, usando la presión social en el lugar de trabajo para obligarme a ceder por vergüenza. Mantuve la calma. Anuncié un receso de 15 minutos en la reunión. Me levanté, me ajusté la chaqueta y me dirigí hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, me golpeó un sonido agudo. En medio de la lujosa recepción de mármol, bajo un imponente candelabro de cristal, estaba sentada en el suelo doña Carmen con el pelo revuelto, vestida con ropa vieja y rota, golpeándose los muslos y llorando dramáticamente, interpretando el papel de madre sufridora del pueblo, humillada por la nuera rica y fría de la ciudad. Hugo estaba de pie a su lado con la cabeza baja, fingiendo secarse las lágrimas en el papel de amante traicionado. «Gente de esta gran empresa, vengan a ver la verdadera cara de su directora, Beatriz», gritaba doña Carmen, y su voz chillona resonaba en las paredes de cristal. «Anduvo con mi hijo durante 3 años. Nos robó el dinero, chupó la sangre de nuestra familia. El día de la boda nos rechazó porque somos pobres. Se buscó un amante rico y tiró a mi hijo a la basura. Engañó a nuestra familia con el banco y ahora deja que los usureros amenacen de muerte a mi hijo. Acepta una
Empresa tan grande, a una estafadora y una mujer inmoral así. Los murmullos comenzaron a crecer entre los empleados que se agolpaban. La curiosidad es un instinto humano. Vi miradas de desconfianza, ceños fruncidos y, por supuesto, sonrisas de satisfacción de aquellos que envidiaban mi puesto. Una joven directora que ascendió rápidamente en su carrera siempre fue un blanco, fácil para los chismes. Ahora, con alguien montando tal escándalo, mi reputación sufriría, independientemente de la verdad. Doña Carmen, viendo el creciente público, teatralizó aún más. Se arrastró por el leis, suelo de mármol, y agarró la falda de la recepcionista pálida de miedo. Señora, mire qué crueldad. Nos robó la casa. Quiere ver a mi hijo muerto para poder seguir mandando aquí. Se acuesta con hombres para mantener este puesto. No, puedo vivir más así. Me mataré aquí delante de sus ojos. Hugo fingía intentar detener a su madre, diciendo con voz temblorosa: «Déjalo, mamá, tienen dinero y poder. Desprecian a los pobres. Vinimos aquí por justicia, pero ella lo comprará todo con dinero. Dejó nuestra casa en manos de los usureros. Si existiera un Óscar a la peor actuación y al mayor descaro, yo misma pagaría por la estatuilla dorada para entregársela a esta pareja». Crearon una historia totalmente falsa, pero muy estimulante para los chismosos. Querían usar el acoso y la opinión pública para atarme las manos. Pensaban que una mujer de más de 30 años con una carrera en la cima tendría miedo del juicio de la junta directiva, de los susurros de los subordinados. Pensaban que para silenciar el escándalo, los invitaría a un café y les entregaría un maletín con dinero. Comportamiento típico de alguien que tiene algo en la conciencia o de mujeres indefensas. Yo estaba en el negocio desde hacía casi una década. Había lidiado con competidores deshonestos y negociaciones duras. Este escándalo callejero barato no me iba a desestabilizar. Respiré hondo, enderecé la espalda y me aparté el pelo. Con una mirada fría y penetrante, avancé con paso firme y decidido. El sonido de mis tacones altos golpeando el mármol resonó con autoridad. La multitud se apartó automáticamente, abriéndome camino hacia el centro del vestíbulo. Cuando me detuve a unos 3 metros de ellos, doña Carmen levantó los ojos con un brillo de triunfo. Pensó que había cedido. Hugo también miró con un destello de desafío cobarde. La batalla psicológica en mi propio terreno acababa de comenzar. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándolos desde arriba. En el vestíbulo se hizo un silencio absoluto. No me apresuré a hablar, no me justifiqué, no mostré ira. Mi silencio gélido y mi mirada de profundo desprecio comenzaron a hacer que doña Carmen se sintiera incómoda. Su plan de verme en pánico o suplicando que abandonaran el edificio había fallado. Viéndome impasible como una estatua, intentó aumentar el drama, señalándome con el dedo para empezar a gritar. Pero, en el momento en que abrió la boca, yo hablé. Mi voz no era fuerte ni chillona, pero era fría, precisa y cargada de autoridad, audible para todos los presentes. ¿Han terminado ya este espectáculo? Si es así, límpiense las lágrimas y la saliva. No ensucien el suelo de mármol de mi empresa. Tú, víbora, engañaste a mi familia. ¿Quieres ver a mi hijo muerto y aún nos tratas con tal arrogancia? Gente, vean cómo nos trata. ¿Arrogancia? No. Uso solo la verdad para darle un baño de realidad, señora. Dice que robé su dinero y la sangre de su familia. Entonces, ¿cómo explica que su hijo entregó las escrituras de su casa a los usureros debido a una deuda de 200.000 euros por apuestas de fútbol? Mentira, calumnias a mi hijo. Mi Hugo es profesor. Es un buen chico. Todos en el vecindario lo saben. Fuiste tú quien lo convenció de hipotecar la casa para invertir en tus negocios y luego te llevaste el dinero. Es absurdo. Una directora con ingresos de decenas de miles de euros al mes tendría que convencer a un ayudante de la Universidad Politécnica de hipotecar una casa vieja para invertir en un negocio. Doña Carmen, sus telenovelas pueden funcionar en el pueblo, pero en una corporación internacional su argumento es:
simplemente estúpido. He grabado cada una de sus calumnias, y las cámaras de seguridad han registrado todo. Ha cometido un delito de difamación. No tengo miedo de tu ley. Páganos la indemnización. Traicionaste a mi hijo y destruiste la boda. Tienes que pagar. Danos 200 euros ahora y nos iremos. Si no, vendré aquí todos los días y te amargaré la vida. 200 euros. Así que este era el verdadero objetivo de este espectáculo. Chantaje. ¿Piensa que cancelé la boda por otra persona? Permítanme contarles a mis empleados la verdadera razón. El día de la boda, con el coche en la puerta, usted se paró con las piernas abiertas y exigió que yo, la novia, pasara por debajo de sus piernas 3 veces para poder entrar en la casa. Y su hijo, en lugar de defenderme, me empujó en la nuca para obligarme a arrodillarme, aceptar la humillación. Esas son las reglas de la familia García para educar a las novias arrogantes. La nuera debe ser sumisa. ¿Qué hay de malo en pasar por debajo de las piernas de la suegra? No son reglas familiares. Es una tradición vulgar de gente ignorante, frustrada que usa la humillación de otros para ocultar su propia miseria. Cancelé la boda no por infidelidad, sino porque me niego a llamar madre a una vieja codiciosa y marido a un cobarde adicto al juego que arruinó su propia casa. Usaron la estupidez para destruir sus propias vidas y ahora vienen aquí a exigir dinero. Mis palabras cayeron como golpes de martillo. La multitud murmuró de asombro. La verdad sobre la humillación forzada y la deuda de juego invirtió completamente el guión. Las miradas de desconfianza se convirtieron en profunda repugnancia, desprecio dirigidos hacia doña Carmen y Hugo. Algunos empleados no reprimieron su indignación. Ludópata. Y encima quería obligar a su mujer a pasar por debajo de las piernas de su madre. ¡Qué gentuza! Hugo, al oír los insultos, palideció de vergüenza. El orgullo del ayudante universitario se desmoronó ante los ojos de todos. Agarró a su madre del brazo. «Mamá, levántate. Vámonos de aquí. Nos están humillando». Pero doña Carmen, impulsada por la codicia, intentó una última jugada, desesperada. Se puso de pie de un salto, con los ojos inyectados en furia, y abalanzó sobre mí con la mano levantada para abofetearme. «Tú, víbora, pagarás por esto». Antes de que me tocara, fue detenida por una fuerza brutal. El jefe de seguridad del edificio y 3 corpulentos guardias de seguridad en trajes negros intervinieron inmediatamente, creando una barrera humana entre nosotras. «Por favor, apártese». Última advertencia antes de atacar a los empleados del edificio. Ordenó el jefe de seguridad con la mano en la porra eléctrica. Retrocedí un paso, me ajusté la chaqueta y ordené con la autoridad de directora. «Señor Antón, estas personas no tienen cita, no son clientes y han invadido una propiedad privada para alterar el orden, difamarme y amenazarme físicamente. Por favor, sáquenlos del edificio. Si oponen resistencia, por favor llamen inmediatamente a la policía». «Por supuesto, señora directora». Los guardias de seguridad agarraron a doña Carmen y a Hugo por los brazos. Hugo se dejó llevar, humillado, ocultando su rostro. Doña Carmen seguía gritando insultos mientras era arrastrada por el lujoso vestíbulo y luego empujada a través de las puertas giratorias de cristal, cayendo sobre la acera caliente de Madrid. En el vestíbulo se recuperó el silencio. Los empleados me miraban con admiración y respeto, sin lágrimas, sin debilidad. Usé la verdad y la autoridad para desenmascarar a los calumniadores. Me volví hacia el equipo con una sonrisa serena. «Disculpen las molestias personales que han afectado nuestro lugar de trabajo. El espectáculo ha terminado. Por favor, vuelvan a sus puestos. Tenemos una tarde productiva por delante». La multitud se dispersó, y los susurros de desconfianza se convirtieron en elogios para la directora de hierro. Entré en el ascensor y cuando las puertas se cerraron, cerré los ojos y respiré hondo. Había defendido mi honor, pero sabía que esos buitres no se detendrían ahí. La rabia por haber sido
Desenmascarados los convertiría en bestias peligrosas en la oscuridad. La verdadera batalla apenas comenzaba. Después de la humillación pública en el edificio de la empresa, pensé que se habían retirado. Estaba demasiado segura del poder de la verdad y olvidé una regla básica de la vida. Cuando los miserables están acorralados y desenmascarados, no se arrepienten. Al contrario, el deseo de venganza y la frustración por la pérdida de la mina de oro los hacen peligrosos. No se atrevieron a enfrentarme a la luz del día, donde había seguridad y cámaras. En cambio, recurrieron a tácticas cobardes y oscuras para torturarme psicológicamente. Mi paz mental comenzó a ser asfixiada. Todo comenzó el martes por la mañana, una semana después del incidente en la empresa. Me desperté a las 6:30, me vestí con un elegante traje, usé mi perfume. De Loewe y bajé al garaje subterráneo de mi edificio de apartamentos para coger mi Porsche. El garaje estaba tranquilo y fresco, pero tan pronto como presioné el botón de la llave y escuché la señal, mi mirada se congeló. Mi amado coche, que había comprado con el fruto de mi trabajo, estaba inmovilizado. Las 4 ruedas estaban completamente sin aire, pegadas al suelo de hormigón. Me acerqué para comprobar. No era un simple desinflado. Cada neumático tenía cortes profundos y precisos, hechos con la hoja de un cúter. Cortes brutales que destruyeron la estructura de los costosos neumáticos. Sentí cómo la ira crecía en mi pecho. Inmediatamente llamé a la administración del edificio para solicitar las grabaciones de seguridad. Desafortunadamente, mi plaza de aparcamiento estaba exactamente en un punto ciego debido a una cámara en el pasillo que se había estropeado la noche anterior y aún no había sido reparada. Los guardias de seguridad solo vieron 2 siluetas con impermeables negros, cascos de moto en una motocicleta sin matrícula, rondando por el garaje alrededor de las 3 de la mañana, sin pruebas visuales claras ni rostros reconocibles. Y, aunque sabía perfectamente quién estaba detrás de esto, el cobarde de Hugo, la ley exigía pruebas concretas. Tuve que tragarme el orgullo, llamar a una grúa para que llevara el Porsche a cambiar los neumáticos, lo que me costó cientos de euros, y tomar un taxi al trabajo. Los neumáticos pinchados fueron, sin embargo, solo el comienzo de una campaña de terror psicológico bien planificada. Esa noche, el acoso cambió de dirección, apuntando directamente a mi sueño y mi sistema nervioso. Exactamente a las 2:15 de la madrugada, cuando estaba en un sueño profundo, el teléfono comenzó a sonar ruidosamente en el silencio de la noche. El sonido agudo me sobresaltó. Mi corazón latía como loco. Cogí el teléfono de la mesita de noche. La pantalla brillaba con un número privado sin identificación. Pensando que podría ser un socio internacional de otra zona horaria o una emergencia en el trabajo, contesté: «Giga». «¿Beatriz?». Al otro lado solo un silencio sepulcral. Frunciendo el ceño repetí: «Diga, ¿quién habla?». En ese momento escuché una respiración pesada y rítmica a través del auricular, de una manera enfermiza, acompañada de sonidos de arrastre como uñas rascando una superficie y una risita chillona ahogada. Fue una risa muy baja, pero suficiente para helarme la sangre. Inmediatamente reconocí la risa de doña Carmen. No insultaban ni amenazaban verbalmente. Usaban ese silencio inquietante para sembrar el miedo. Inmediatamente colgué y bloqueé el número, pero 5 minutos después sonó otro número privado, repitiendo exactamente el mismo escenario. Esto duró toda la semana. No importaba cuántos números bloqueara. Usaban tarjetas prepago desechables compradas en cualquier kiosco para llamarme a las horas más inoportunas. Las 2:30, las 4 de la mañana. La falta de sueño comenzó a agotarme físicamente. Las ojeras se hicieron visibles. Durante el día, en la empresa, tenía que beber varios expresos dobles para mantener el cerebro alerta. Me volví irritable, sensible a cualquier ruido, y con la constante sensación de ser observada. El acoso alcanzó su punto máximo a finales de mes. Una mañana,
Al abrir la puerta del balcón para tomar un poco de aire fresco, un hedor nauseabundo e intenso invadió mis fosas nasales, casi provocándome el vómito. Miré la puerta de mi villa y me quedé paralizada de horror. La puerta de hierro forjado, lacada, en blanco, estaba manchada con chorros de pintura roja chillona, que parecía sangre. En el suelo de piedra del patio había esparcidas bolsas de plástico, llenas de restos de pescado podrido y aceite de motor usado, que se habían roto y derramado la suciedad. Había moscas volando por todas partes, y el hedor podredumbre era insoportable. Mis padres salieron corriendo. Mi madre se tapó la nariz con la cara pálida de miedo. Mi padre estaba tan furioso que las venas de su frente parecían a punto de estallar. Inmediatamente llamó a la Policía Nacional, que vino a levantar acta. Sin embargo, los agentes admitieron sinceramente que en el caso de actos de vandalismo nocturno sin identificación de los autores, atraparlos es extremadamente difícil. Actuaban con precaución, con capuchas, en motocicletas, sin matrícula y eligiendo los puntos ciegos de las cámaras. Ver a los trabajadores de limpieza fregando la puerta con fuertes productos químicos me encogió el corazón. Esta casa, que siempre había sido el puerto seguro de mi familia, se había convertido en un sucio campo de batalla por gente sin escrúpulos. Llevaban a cabo un lento trabajo de desgaste, queriendo socavar mi resistencia mental hasta que mi familia entrara en pánico y les pagara por la paz. Sentí una enorme impotencia. No importa lo fuerte que sea una mujer en los purtados negocios, frente a los golpes bajos dados en la oscuridad, al final me siento agotada. Me encerré en mi habitación, apagué el teléfono y apoyé la cabeza en las manos. Por primera vez desde la cancelación de la boda, me sentí en un callejón sin salida. Necesitaba una solución definitiva que arrancara este cáncer de raíz y no seguir huyendo de fantasmas. En el momento en que mi resistencia mental parecía tocar fondo, hubo un giro en mi vida, trayendo consigo a un hombre que, como comprendí más tarde, era la pieza perfecta que el destino me tenía. Reservad. Ese hombre era Gonzalo. Gonzalo no era el típico príncipe azul, vanidoso y sacado de una película romántica. A los 39 años era el presidente de uno de los 30 mayores grupos inmobiliarios y tecnológicos del país, el socio estratégico más importante con el que mi empresa intentaba cerrar un acuerdo este trimestre. Mi primera impresión de Gonzalo fue que era un hombre de una presencia extremadamente tranquila e imponente. Tenía rasgos marcados, ojos profundos y penetrantes, ocultos tras unas gafas de montura metálica fina que le daban un aspecto intelectual y reservado, pero al mismo tiempo autoritario. Su actitud en las reuniones era siempre directa. Iba al grano sin rodeos innecesarios y poseía una capacidad de observación casi aterradora. Nuestra reunión decisiva tuvo lugar un viernes por la tarde, durante la presentación final destinada a cerrar el contrato para el suministro de equipos, para el nuevo proyecto Smart City desarrollado por el grupo de Gonzalo. Era un contrato valorado en millones de euros, clave para los objetivos anuales de mi departamento. No había dormido en 2 noches, en parte debido a la preparación de los datos, pero principalmente debido a las llamadas anónimas al amanecer de la familia de Hugo, que no me daban paz. A pesar de haber bebido mucho café, cuando me paré frente a la pantalla de proyección, bajo la atenta mirada de la junta directiva, del socio, mi cuerpo comenzó a fallar. Mi voz seguía siendo segura y la lógica de la presentación era correcta, pero empecé a sudar, y un terrible dolor de estómago causado por el estrés y la falta de sueño comenzó a torturarme. Los números en las diapositivas comenzaron a mezclarse, y mi mano que sostenía el puntero láser temblaba en el momento en que pensé que me desmayaría delante de todos. Una voz profunda, tranquila y decidida resonó en la sala, interrumpiendo la sesión. «Hagamos una pausa», dijo Gonzalo, cerrando tranquilamente la carpeta con los documentos. «Ya tenemos los datos básicos que nos enviaron anteriormente. Creo
que por hoy podemos suspender la presentación detallada. Necesito discutir con la directora Beatriz en privado algunas cláusulas específicas. El resto puede salir a descansar. Esta intervención de Gonzalo fue como un salvavidas en aguas turbulentas. Todos abandonaron la sala de conferencias, dejándonos solos en el espacioso recinto. Respiré hondo, apoyándome en la mesa para mantener el equilibrio, con el pecho agitado. Gonzalo no dijo nada. Se acercó al aparador en la esquina de la sala, preparó una taza de agua caliente, puso una bolsita de infusión de tila que tenía en su maletín y la colocó suavemente frente a mí. «Bébete esto. Te ayudará a calmar el estómago. Estás sudando tanto que el canito, maquillaje empieza a correrse». Se sentó frente a mí con una mirada que no expresaba lástima ni juicio, sino la profunda comprensión de alguien que ha pasado por muchas tormentas. La directora Beatriz, que conozco siempre, ha sido una guerrera invencible en las mesas de negociación, pero hoy parece un pájaro intentando volar en medio de tormenta. No es la presión del trabajo, ¿verdad? ¿Alguien te está atacando en tu vida privada? La pregunta directa de Gonzalo desarmó mi fachada de mujer fuerte. El cansancio, acumulado de semanas, desbordó el vaso. Sostuve la taza caliente con ambas manos, dejando que el calor me calmara. Por primera vez decidí dejar de lado el orgullo profesional y compartir con un socio de negocios, un hombre al que apenas conocía, los oscuros detalles de mi vida personal. Le conté a Gonzalo sobre la boda cancelada, sobre la absurda exigencia de mi ex suegra de que pasara por debajo de sus piernas, sobre la deuda con los usureros, de mi cobarde ex prometido, y sobre la campaña de acoso con neumáticos pinchados, pescado podrido y llamadas nocturnas. Hablaba con la voz temblorosa de indignación de alguien que se sentía acorralado, incapaz de devolver los golpes. En la oscuridad, Gonzalo escuchó en silencio, con los dedos tamborileando suavemente sobre la brillanto mesa. Cuando terminé, en lugar de darme consejos banales de consuelo o sugerir que ignorara la situación, sonrió fría y calculadoramente. «Has cometido un error, Beatriz», dijo Gonzalo con voz lenta. «Llamar a la policía por vandalismo en la puerta o neumáticos pinchados es solo advertir al enemigo. Según la ley actual, incluso si los atrapan, solo pagarán pequeñas multas por daños materiales leves o alteración del orden público. Luego su ira aumentará y la venganza será peor. Esos miserables no tienen nada que perder, pero tú tienes una reputación, una carrera. No puedes rebajarte a su nivel». Lo miré confundida. «¿Entonces qué hago? ¿Dejar que sigan atormentando a mi familia?» Gonzalo se inclinó hacia adelante con una mirada segura que me dio una increíble sensación de seguridad. «Para erradicar el problema, debemos arrancarlo de raíz. No respondas a las pequeñas provocaciones. Tenderemos una trampa lo suficientemente grande como para reunir pruebas irrefutables y calificar sus acciones como un delito grave. Por ejemplo, el delito de extorsión. Estás agotada porque has luchado sola en la oscuridad. Desde hoy, déjame ayudarte. Tengo a los mejores detectives privados que sacarán a estas ratas a la luz». La determinación y firmeza de Gonzalo hicieron que mi corazón latiera más fuerte. Desde la cancelación de la boda siempre había estado a la defensiva, protegiéndome a mí misma. Ningún hombre había salido nunca en mi defensa de una manera tan práctica e inteligente. A diferencia de la cobardía de Hugo, Gonzalo usaba su influencia, inteligencia y recursos para defender a alguien necesitado. En ese momento supe que había encontrado un verdadero refugio, un socio, dispuesto a ayudarme a limpiar el desastre del pasado. Desde esa conversación en la sala de conferencias, mi relación con Gonzalo se desarrolló rápidamente, superando los límites de la asociación comercial. Cumplió su promesa, contratando discretamente guardias de seguridad para vigilar mi casa desde lejos y empleando un equipo de detectives experimentados para investigar a la familia de Hugo. Con Gonzalo a mi lado, recuperé la confianza en mí misma. Volví a dormir y comer bien. El brillo de la directora segura de sí misma volvió a mi rostro. Al final de la semana,
para celebrar la firma oficial del contrato entre nuestras empresas y como agradecimiento, acepté su invitación a cenar. Gonzalo eligió un exclusivo restaurante en la terraza de un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid. El interior tenía un diseño clásico con luces cálidas, reflejándose en candelabros de cristal y el suave sonido de un violín, creando una atmósfera romántica y exclusiva. Llevaba un vestido de seda rojo oscuro de corte sofisticado y el pelo elegantemente recogido. Sentada frente a Gonzalo, que llevaba un traje azul marino impecablemente cortado, observé cómo levantaba su copa de vino tinto para hacer un brindis. Felicidades por el éxito del proyecto y me alegro de ver tu sonrisa de vuelta, dijo con una mirada tierna. Le devolví la sonrisa, lista para responder, cuando un repentino alboroto interrumpió la armonía del lugar. Pasos pesados y sonidos de discusión en la entrada del restaurante hicieron que varios clientes apartaran la mirada con irritación. Me di la vuelta y en ese momento mi sonrisa se congeló. Rompiendo la impotente barrera de 2 camareros, doña Carmen y Hugo irrumpieron, y que en la terraza, dirigiéndose hacia nuestra mesa como bestias hambrientas. Su aspecto era grotesco en este entorno sofisticado. Doña Carmen llevaba un atuendo casero arrugado, chanclas y el pelo revuelto. Hugo llevaba una camiseta desteñida con la cara pálida y los ojos inyectados en furia. Claramente me habían seguido desde la salida de la empresa. Esperaron en la puerta del hotel, aprovecharon la oportunidad para entrar y causar un alboroto. «Te atrapé, sinvergüenza», gritó doña Carmen, y su voz chillona cortó la melodía del violín. Se acercó a nuestra mesa con la mano en la cadera, señalándome con el dedo. «Rechazaste a mi familia porque somos pobres. Cancelaste la boda con mi Hugo para juntarte con este viejo rico. Mírenla. Nos robó el dinero. Dejó a mi hijo en la miseria para comer filetes caros y beber vino francés con otro». Hugo también interpretó su papel de amante traicionado. Dio un paso adelante, golpeándose el pecho y fingiendo un dolor extremo. «Beatriz, fuiste cruel. ¿Me dejaste por un tío rico? Eso aún lo soportaría. Pero, ¿por qué tuviste que quitarnos la casa? ¿Por qué cancelaste la garantía bancaria para que los usureros vinieran a amenazarnos de muerte todos los días? Ya te lo supliqué de rodillas, y tú sigues divirtiéndote con este tipo». En el restaurante reinaba el caos. Los clientes extranjeros en las mesas vecinas fruncían el ceño con irritación. El gerente del restaurante, sudando de nervios, llamaba a seguridad por radio. Sentí como la sangre me hervía en las venas, siendo el objetivo de esta absurda puesta en escena. Estaba a un paso de levantarme y tirarle la copa de vino para cerrar esa boca sucia. Sin embargo, antes de hacerlo, Gonzalo extendió la mano y la puso suavemente sobre la mía, haciéndome una señal para que me sentara. El calor y la firmeza de su toque me calmaron. Gonzalo no mostró ira ni pánico. Tranquilamente dejó los cubiertos, se limpió la boca con la servilleta y se levantó sin prisas. Su alta estatura y sus anchos hombros me cubrieron completamente, creando una sólida barrera contra su agresión. Metió las manos en los bolsillos y lanzó una mirada gélida a doña Carmen y Hugo. La presencia autoritaria de un presidente acostumbrado a dar órdenes hizo que Hugo retrocediera instintivamente, tragando saliva. ¿Han terminado ya este espectáculo?, preguntó Gonzalo. Su voz no era fuerte, pero el tono profundo y amenazador heló la atmósfera alrededor. «Joven, deja que te dé una lección. ¿Qué significa ser un hombre? Un verdadero hombre trabaja para pagar sus deudas de juego, no envía a su madre anciana a montar escándalos y extorsionar dinero a una mujer. ¿Con quién creen que están hablando? ¿Piensan que sus juegos de pinchar neumáticos y tirar basura en la puerta en medio de la noche pasan desapercibidos?» Hugo se estremeció, pálido de miedo. Tartamudeó señalando con el dedo. «¿Quién? ¿Quién es usted? Por favor, no me calumnie. ¿Tiene pruebas? ¿Pruebas?» Gonzalo sonrió irónicamente, la sonrisa de un lobo despiadado, cazando.
Tengo suficientes pruebas para meterlos a ambos en la cárcel, pero hoy no tengo tiempo para discutir de leyes con basura. Se volvió hacia el gerente del restaurante, que se acercaba acompañado de 5 corpulentos guardias de seguridad, y dijo con un tono frío y imperioso: «Señor gerente, ¿cómo permite la seguridad de un hotel de 5 estrellas la entrada de intrusos mal vestidos para molestar a los clientes VIP? Exijo que estas personas sean detenidas inmediatamente y entregadas a la policía por allanamiento, difamación. Si este incidente afecta la reputación de mi prometida, demandaré a y este local». Y al oír las palabras «mi prometida», pronunciadas por Gonzalo, mi corazón dio un vuelco. El pálido gerente se disculpó repetidamente y ordenó a la seguridad que actuara. Los guardias de seguridad se movieron sin dudarlo, agarrando a doña Carmen y a Hugo. Doña Carmen entró en pánico, forcejeando y perdiendo una pánico chancla en el camino. Seguía gritando: «¡Suéltenme! Los ricos piensan que pueden aplastar a los pobres. Pagarás por esto, Beatriz. Te voy a exponer en Internet para que todo el país vea tu verdadera cara». Gonzalo arqueó una ceja. Se acercó a doña Carmen mientras era sostenida por los guardias de seguridad y le susurró al oído con voz áspera: «Adelante, publica. ¿Qué quieres? Pero te advierto, si tocas un solo pelo de Beatriz, usaré todas mis influencias para asegurarme de que tu familia no tenga ni un metro cuadrado de tierra para vivir en esta ciudad». Doña Carmen y Hugo fueron arrastrados por los guardias de seguridad hacia el ascensor. Los gritos se apagaron hasta desaparecer, devolviendo la calma al restaurante. Gonzalo volvió a la mesa, apartó tranquilamente la silla y se sentó, sirviéndome más vino con una amable sonrisa. «No dejes que las pequeñas molestias arruinen nuestra cena. Deja el resto en mis manos». Levanté la copa de vino, mirando a los ojos de Gonzalo. El reflejo de las luces mostraba una determinación y protección infinitas. En ese momento me di cuenta de que la familia de Hugo había elegido al oponente equivocado. Su locura de amenazar con exponerme en Internet sería la gota que colmaría el vaso y los empujaría a la trampa perfecta que Gonzalo y yo estábamos a punto de tender. El contraataque total estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, la calma de la cena romántica fue barrida por una tormenta inesperada. El día amaneció gris y bochornoso en Madrid, como si presagiara lo peor. Llegué temprano a la oficina, pero tan pronto como crucé las puertas de cristal del departamento comercial, noté una atmósfera extraña. Las conversaciones habituales cesaron inmediatamente. Los empleados reunidos junto a la máquina de café se dispersaron, mirándome furtivamente y concentrándose rápidamente en sus ordenadores. El silencio era incómodo y estaba cargado de una hostilidad silenciosa. Tan pronto como me senté, el teléfono comenzó a vibrar. Elena, mi asistente, entró en el despacho con la cara pálida y puso una tablet sobre el escritorio. «Beatriz, tienes que ver esto. Desde anoche, este artículo circula por los mayores grupos de chismes y denuncias en las redes sociales. Ya se han identificado las empresas y varios socios ya están enviando mensajes preguntando. El Departamento de Comunicación de la Junta Directiva ya ha llamado, pidiendo explicaciones inmediatas». Frunciendo el ceño, desplacé la pantalla de la tablet. Me encontré con un titular sensacionalista impreso en letras rojas chillonas: «La verdadera cara de la directora de la cadena minorista que canceló la boda en el último minuto, hundió a la familia del novio en la miseria y corrió a los brazos de un magnate inmobiliario». El texto había sido publicado por una cuenta anónima creada recientemente. Bajo el titular pegadizo había una historia detalladamente fabricada y manipulada. Incluso si no estuviera predispuesta, casi lo habría creído. Se afirmaba que yo era interesada, que durante 3 años había utilizado a un maestro humilde, honesto, para disfrutar de la atención de su familia. Y tan pronto como logré atrapar a un multimillonario, abandoné a mi prometido. Inventaron que simulé una
una escena en la boda, acusando falsamente a la suegra de obligarme a pasar por debajo de sus piernas, para tener un pretexto para cancelar la ceremonia. Añadieron además que el padre del novio había sido hospitalizado debido al shock, y la anciana madre me había suplicado llorando que no cancelara la garantía bancaria que salvaría la vida de su hijo. Para ilustrar el texto, se adjuntaron varias fotos mías en las que señalo con el dedo en la boda cuando arranqué el clavel y anuncié la cancelación, y fotos tomadas furtivamente de mí y Gonzalo en el restaurante la noche anterior, montadas para sugerir una relación ilícita y vulgar. Miré la sección de comentarios. Internet es despiadado. Había miles de compartidos e insultos dirigidos a mí. Esas mujeres deberían ser excluidas de la sociedad. Pobre novio. Menos mal que se libró de esa víbora. ¿Cómo es posible que una directora tenga un carácter tan bajo? Boicoteemos su empresa. Mi sangre hirvió. Sentí un dolor en el pecho por la indignación, viendo una carrera construida con tanto esfuerzo, siendo destruida por calumnias en Internet. El riesgo de dañar gravemente la imagen de la corporación internacional era evidente. En ese momento mi teléfono personal sonó desde un número desconocido. Inmediatamente supe quién era. Le hice una señal a Elena para que saliera y cerrara la puerta. Respiré hondo, contesté y puse el altavoz, activando simultáneamente la grabación de la llamada. Diga, ¿y bien? Señora directora arrogante, ¿le ha gustado el desayuno hoy? Ya está, llorando de vergüenza. Doña Carmen, por supuesto, tenía que ser usted. Esas publicaciones calumniosas en Internet son obra suya, ¿verdad? Usaron mentiras y manipulaciones para difamarme. No, ¿tiene miedo de la ley? La ley no atrapa cuentas anónimas en Internet. Si eres lista, ve a quejarte a la policía y mira si tienen tiempo de buscar quién lo publicó. Despreciaste a mí, en familia, y nos avergonzaste delante de todos, así que ahora probarás humillación pública. ¿Pensabas que tu novio rico te protegería? ¿Te equivocas? Gravement. ¿Qué ganarán con esto? La deuda de Hugo de 200.000 euros sigue existiendo, y el banco no les dará dinero. Esto solo demuestra que son una banda de parásitos. Oh, todavía tienes la lengua afilada. Deja que te diga que el artículo de hoy fue solo el comienzo. Tengo preparadas docenas de otras cuentas. Enviaré esto a todos los socios comerciales de tu empresa y esparciré folletos con tu foto y la foto de tu amante rico en el vestíbulo de tu oficina, para ver cuánto tiempo aguantas en el puesto. Veremos si tu novio rico quiere a una mujer difamada en todo Internet. ¿Qué es lo que quiere finalmente? Diga de una vez lo que quiere. Quiero lo que le debes a mi familia. ¿Quieres que elimine la publicación? Publique una rectificación en Internet para que mantengas tu puesto y a tu novio rico. Es simple, pero esa paz tiene un precio, y ya no son 100 euros como antes. Ahora el precio de tu orgullo es 300.000 euros. Sí, 300.000 euros en efectivo. Prepara el dinero y yo lo eliminaré todo. De lo contrario, mañana publicaré sobre tu promotor inmobiliario para ver si su empresa tolera tal escándalo. Se han vuelto locos. Esto es extorsión flagrante. No tengo ese efectivo a mano. No te escapes. Conduces un Porsche y tienes una villa de lujo en La Moraleja. Tu novio es presidente. 300.000 euros para vosotros es calderilla. Te doy un poco de tiempo para pensarlo. Cuando tengas el dinero, llámame y ni pienses en llamar a la policía, porque si no, publicaré todo inmediatamente. Recuerda, tu honor está en mis manos. La llamada terminó. Me senté inmóvil en el sillón. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de furia contenida, mezclada con un cálculo frío. Acababan de firmar su propia sentencia. Esta grabación era la prueba clave que estaba esperando. Su codicia había convertido los pequeños actos de alteración del orden en un delito grave de extorsión. Sonreí fríamente. Fin del juego, doña Carmen. No entré en pánico, ni intenté justificarme en las redes sociales.
La única forma de apagar el fuego es atrapar al pirómano y entregarlo a la justicia. A las 11, Gonzalo llegó a mi despacho, usando el ascensor privado de la junta directiva para evitar las miradas curiosas de los empleados. Sin mostrar ninguna preocupación por las noticias en línea, trajo un maletín de cuero negro de alta calidad. Lo acompañaba un hombre de unos 40 años de complexión robusta, piel curtida y una mirada extremadamente penetrante. Beatriz, este es el inspector Lozano, ex coordinador de la Policía Judicial, que ahora dirige la agencia de detectives privados que contraté para este caso. Lo presentó Gonzalo, invitándolo a sentarse. El inspector Lozano fue directamente al grano, abriendo el maletín y poniendo un dossier voluminoso sobre el escritorio. Buenos días, señora directora. Don Gonzalo pagó una suma considerable para que trabajáramos día y noche durante los últimos 10 días, y el resultado no decepcionará. La familia García tiene mucha malicia y tiempo libre, pero su sofisticación tecnológica es primitiva. Lozano abrió el dossier, mostrando fotos impresas de alta calidad. Esta primera foto es una captura de pantalla de la cámara de seguridad de un cibercafé, decadente ubicado en un callejón a menos de 1 kilómetro de la casa de Hugo. La hora corresponde exactamente al momento en que la primera publicación calumniosa fue subida a Facebook. Aunque llevaba gorra y mascarilla, el abrigo gris y postura encorvada son sin duda característicos de Hugo. Este es el registro de la dirección IP. Lozano señaló una serie de códigos en el documento impreso. Hugo fue cuidadoso al crear una cuenta anónima usando un software para enmascarar la ubicación, pero cometió un error estúpido cuando, esperando a que se cargaran las fotos, inició sesión en su cuenta personal de WhatsApp web en el mismo navegador para enviar mensajes a su madre. Los rastros electrónicos quedaron registrados en el servidor local. Comparando estos datos, lo identificamos formalmente como el autor de la publicación. Lozano pasó a la siguiente página. Sentí como se me helaba la sangre al ver las pruebas del acoso nocturno. Era una grabación nítida y clara de la cámara de salpicadero de un coche aparcado frente al garaje de mi edificio. En la Purco, grabación registrada bajo la luz amarillenta, a las 3 de la madrugada aparecieron 2 figuras encapuchadas. La que vigilaba en la motocicleta era doña Carmen, mientras que la figura que pinchaba los neumáticos de mi Porsche con un cúter era Hugo. Además, Lozano presentó pruebas de las llamadas nocturnas. Usaban tarjetas SIM desechables sin identificación. Sin embargo, obtuvimos la triangulación de las antenas de telefonía móvil para los números que la llamaron. Los datos muestran que todas las llamadas realizadas a las 2 y 3 cada de la madrugada provenían de un área de un radio de 50 metros alrededor del lugar de residencia de la familia García. Nadie en esa zona estaría despierto a esa hora para hacer llamadas silenciosas excepto ellos. Sostuve firmemente las fotos con la verdad revelada ante mí. No había ninguna organización secreta ni un enemigo poderoso. Solo gente mezquina y codiciosa, actuando en connivencia familiar. Le mostré el teléfono a Gonzalo y al inspector Lozano, reproduciendo la grabación de la llamada en la que doña Carmen exigía 300.000 euros. El detective sacudió la cabeza. 300.000 euros. Con tal codicia firmaron su propia sentencia de prisión. Después de que el inspector Lozano se fuera, nos quedamos solos. Miré a Gonzalo, con determinación. Llevaré estas pruebas a la policía inmediatamente. Me calumniaron e intentaron chantajearme. Tienen que pagar por ello. Pero Gonzalo no estuvo de acuerdo suavemente, poniendo su mano en mi hombro. Sí, vas ahora a la policía. Encontrarán la manera de negarlo todo. Dirán que la grabación fue manipulada, que la cuenta fue pirateada, y por los neumáticos pinchados pagarán solo una pequeña indemnización. Para resolver el problema, debemos atraparlos con las manos en la masa. Quieren 300.000 euros. ¿Les daremos ese dinero? Tenemos que atraparlos en el momento en que toquen el maletín con el dinero. Sin posibilidad de escape, estuve de acuerdo con el plan estratégico de Gonzalo, la detención provisional
no era suficiente. Merecían años de prisión. Decidimos usarme como cebo para atraer a los delincuentes. Esa noche Gonzalo me llevó a una reunión con el comisario Velasco, un viejo amigo que dirigía la unidad de investigación de la Policía Nacional Local. En esa sala reservada presentamos las pruebas. Si la señora directora presenta una denuncia ahora, podemos acusarlos de difamación y daños a la propiedad. Sin embargo, con buenos abogados y alegando conflictos familiares podrían obtener sentencias suspendidas, explicó el comisario Velasco, analizando la grabación con la demanda de los 300.000 euros. Pero esta grabación de extorsión lo cambia todo. El artículo 243 del Código Penal Español sobre el delito de extorsión establece que quien obligue a otra persona a realizar un acto de disposición patrimonial bajo amenaza de causar daño a la reputación puede ser castigado con una pena de prisión de 1 a 5 años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por los actos de violencia o intimidación ejercidos. Si llevamos a cabo una operación de detención infraganti, la pena por extorsión con una cantidad tan alta puede ser insignificativa, especialmente por la gravedad del delito organizado. Una pena de prisión considerable sería justicia por todo lo que me hicieron, por las noches, sin dormir y la humillación pública. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Organizaremos una operación de detención infraganti, explicó el comisario. A partir de ahora, doña Beatriz debe fingir ser una víctima débil y asustada, derrotada por la presión. Deje que los rumores circulen en Internet unos días más. Esto convencerá a doña Carmen de que la tiene acorralada y que no tiene otra opción que pagar. Prepararemos un maletín con billetes reales arriba y abajo, y en el medio paquetes de papel cortado del mismo tamaño y con el peso adecuado. Instalaremos dispositivos de escucha y localización en el maletín. Su tarea será conseguir que firmen un documento de liberación de deuda y hacer que toquen el maletín. El plan fue elaborado detalladamente. Volví a casa y durante 4 días simulé un aislamiento total. Al cuarto día, al mediodía, recibí el mensaje esperado. ¿Y bien? Tu empresa ya te ha despedido. Tu novio rico ya te ha dejado. Mi paciencia se ha agotado. Si no quieres que esparza folletos en la empresa de tu novio, prepara 100 euros para mañana a las 15 y trae el dinero tú misma a la venta del bosque en la zona arbolada de la Sierra de Madrid. Y nada de policía. Respondí fingiendo desesperación. Por favor, paren. Mañana a las 15 traeré el dinero. Al día siguiente a las 15, el cielo en la periferia de Madrid estaba gris, cubierto de nubes oscuras que presagiaban una tormenta inminente. Conduje el SUV, prestado por Gonzalo, por un camino de tierra que conducía a la venta del bosque, un lugar aislado, rodeado de densos árboles, ideal para reuniones al límite de la ley. Estaba allí. Respiré hondo. Debajo de la blusa de seda tenía un micrófono oculto conectado al equipo de investigadores de la policía que estaban desplegados en Noritomare, la zona. En el maletero del coche había un maletín de aluminio gris que supuestamente contenía 300.000 euros. Tomé el pesado maletín, caminando lentamente, simulando cansancio y desesperación, con el pelo cayendo ligeramente sobre la cara, sin maquillaje. Interpretaba el papel de una mujer destruida. La venta rústica tenía varias mesas de madera y de fondo sonaba música popular. Inmediatamente vi a las personas que buscaba en una mesa en la esquina. Doña Carmen y Hugo estaban vestidos con trajes inusualmente formales para este lugar. Doña Carmen llevaba un vestido de flores chillón y collares llamativos. Hugo llevaba una camisa blanca, aunque su mirada nerviosa delataba su nerviosismo. Cuando me vieron entrar con el pesado maletín, los ojos de doña Carmen brillaron de codicia. Tocó el brazo de su hijo con una sonrisa triunfal. Me senté frente a ellos, apretando el maletín contra mi pecho y fingiendo miedo. He traído el dinero. Aquí hay 300.000 euros. Muy bien. Tú, descarada. Al final la importante señora directora y su novio, ricos, saben tener miedo. Abre el maletín para que veas si es dinero real o si intentas engañarnos. No intento engañar a nadie.
Mi empresa me ha suspendido de mis funciones hasta que se aclare el asunto. La familia de Gonzalo me exigió explicaciones. Lo he perdido todo. Reuní todos mis ahorros para este dinero. Solo les pido que cojan el dinero y eliminen todas las publicaciones. Veremos si te damos paz, dependiendo de tu comportamiento. Si hubieras pasado por debajo de mis piernas en la boda, te habrías ahorrado este dinero. Dame el maletín inmediatamente. Un momento. Necesito una garantía de que no volverán a usar esas fotos para extorsionarme más dinero en el futuro. No estás en posición de exigir nada. Si no das el maletín ahora, mañana tus fotos estarán esparcidas por toda la ciudad, y ni con millones limpiarás tú. Imagen. No tengo inconveniente en dar el dinero, pero exijo que firmen este documento en el que declaran que han recibido esta cantidad en concepto de indemnización y se comprometen a cesar todas las calumnias, persecuciones y futuros contactos. De lo contrario, prefiero tirar este maletín al río y ahogarme con ustedes que ser chantajeada toda la vida. ¿Quieres engañarnos para que nos encierren? No firmaré nada. Por favor, piénselo bien. Este documento se refiere solo a un acuerdo privado de indemnización. Si alguien pregunta, fue un pago voluntario como parte de la resolución de un conflicto familiar. Con esto firmado, tiene garantizados 300.000 euros para comprar una casa nueva y pagar sus deudas. Prefieren quedarse con fotos inútiles y ver cómo mañana los usureros embargan su casa. Doña Carmen dudó, pero la codicia habló más fuerte. Tomó el documento que saqué del bolso. El texto contenía una declaración clara de que recibían 300.000 euros de Beatriz y se comprometían a eliminar las publicaciones y cesar las amenazas. «Tienes razón», murmuró, firmando descuidadamente con un bolígrafo. Luego obligó a Hugo a firmar, derrotado por la vista del maletín de aluminio. «Listo. Firmado. Ahora abre el maletín y danos el código». Puse el maletín sobre la mesa, dando el código 00. Hugo acercó el maletín hacia él y giró las cerraduras. Cuando el maletín se abrió, la vista de los paquetes, de billetes llenando el interior, hizo que los ojos de doña Carmen brillaran de codicia. Hugo sonrió con avaricia y extendió los dedos para tocar los billetes. «Policía, nadie se mueva», resonó un grito autoritario en la venta. La pareja que estaba sentada en la mesa de al lado y que doña Carmen había considerado clientes habituales, se levantó rápidamente con armas en la mano, apuntando a las cabezas de Hugo y doña Carmen. El camarero corrió a bloquear las salidas. El comisario Velasco irrumpió con agentes armados con chalecos, antibalas, cerrando el cerco. En pocos segundos la sonrisa de doña Carmen se convirtió en una expresión de terror. Sus piernas se doblaron y cayó al suelo de madera, visiblemente aterrorizada y orinándose encima del pánico. «¿Qué es esto? ¿Ella me dio este dinero?», gritaba la anciana sollozando. Hugo, con las manos esposadas a la espalda, finalmente comprendió la gravedad de la situación con la cara deformada por la desesperación. «Beatriz, nos tendiste una trampa. Destruiste a mi familia». Me levanté tranquilamente, ajustándome la blusa, manteniendo una postura tranquila y altiva ante el caótico escenario de los delincuentes detenidos. Me acerqué a Hugo. No les tendí una trampa. Fue su codicia ilimitada y su vileza lo que los trajo aquí. Estos 300.000 euros son el precio de su ruina. Ahora disfruten de años en prisión. Me di la vuelta y salí de la venta, ignorando los gritos de desesperación de doña Carmen. El comisario Velasco dio instrucciones sobre el transporte de los detenidos y el aseguramiento de las pruebas. Al salir al aire fresco respiré hondo, mientras la tormenta finalmente se dispersaba. El coche de Gonzalo me esperaba en la entrada. El juego había terminado con mi victoria absoluta. 3 meses después, comenzó el juicio público en la Audiencia Provincial de Madrid. Llevaba un sofisticado traje blanco con el pelo elegantemente recogido, sentada en el banco de la acusación particular, con mis orgullosos padres a mi lado y Gonzalo, que sostenía fuertemente mi mano. Cuando se abrieron las puertas, que conducían desde los calabozos,
Hugo y doña Carmen entraron esposados. Estaban irreconocibles después del tiempo pasado en prisión preventiva, pálidos, demacrados y visiblemente destrozados. Doña Carmen había perdido su arrogancia y caminaba sostenida por los guardias. Hugo mantenía la cabeza baja. El proceso fue rápido, basado en las pruebas irrefutables reunidas. Las fotos del cibercafé, la grabación de la extorsión, la triangulación de las llamadas, el video del pinchazo de los neumáticos y el documento firmado por ambos in fraganti. El abogado defensor intentó suavizar la situación, alegando conflicto familiar y falta de educación, pero el fiscal mantuvo la acusación de extorsión con planificación previa y acoso persistente, exigiendo penas ejemplares. En el momento de las últimas declaraciones, Hugo me miró llorando. Beatriz, pido perdón. Fui débil y estaba cegado por las deudas de juego. Perdí mi carrera, pero pido piedad para mi madre. Es mayor y está enferma, no soportará la prisión. Doña Carmen también lloraba, inclinada en el banquillo de los acusados. Mantuve un rostro impasible. Sus lágrimas no eran lágrimas de arrepentimiento por el mal que me habían hecho, sino de pánico ante la inevitable sentencia. Si no hubiera sido fuerte, me habrían destruido sin piedad. A las 11, el juez leyó la sentencia con voz firme, considerando la gravedad, la planificación de las acciones de los acusados que violaron gravemente la reputación y la integridad de la víctima en un intento de extorsión en cantidades significativas. El tribunal condena al acusado Hugo García a una pena total de 11 años de prisión incondicional por los delitos de extorsión, difamación. Condena a la acusada Carmen García a una pena total de 9 años de prisión incondicional por los delitos de extorsión y complicidad en daños a la propiedad. El sonido del mazo del juez selló la decisión. Doña Carmen gritó y se desmayó en el suelo mientras Hugo rompía a llorar de desesperación. Sus parientes miraban en silencio, impotentes. Era el fin de su codicia. Salí del tribunal con la cabeza alta, dejando el pasado atrás. En el patio exterior, bajo el radiante sol de otoño que calentaba Madrid, Gonzalo se paró a mi lado y me tomó las manos. Con una tierna sonrisa, sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, revelando un anillo de diamantes que brillaba al sol. La tormenta había pasado. Beatriz, ¿aceptarías compartir tu vida conmigo y permitirme ser tu compañero para siempre? ¿Te casarías conmigo? Lágrimas de felicidad rodaron por mi cara. Asentí con la cabeza, extendiendo la mano para que me pusiera el anillo en el dedo y lo abracé bajo el cielo despejado. La vida recompensa a aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a la basura del pasado para caminar hacia un futuro lleno de paz y respeto mutuo.